¿Dónde arrojan los cadáveres los cárteles? Imagina encontrar una cabeza humana en una bolsa de basura en la puerta de tu casa, u oler algo podrido en el bosque y descubrir una fosa común. No son escenas de una película de terror. Son incidentes reales que ocurren todos los días a causa de los cárteles de la droga. Matan a cualquiera que se les oponga, y a veces matan a la gente solo por diversión, y luego tiran sus cadáveres en lugares horribles. En este vídeo, te llevaremos a algunos de estos lugares donde los cárteles tiran los cadáveres y a las historias que hay detrás, en público. A estos violentos cárteles solo les mueve su codicia de poder y dinero. No les importan las vidas que destruyen por el camino. Arrojar cadáveres en lugares públicos es solo una de las horribles formas que tienen de mostrar su brutalidad. Son innumerables los casos en que se descubren cuerpos sin vida en espacios públicos, calles, parques e incluso lugares donde juegan los niños. Es un espectáculo horrible que nadie debería ver. Cada cuerpo representa una vida que ha sido arrebatada, dejando a las familias destrozadas y a las comunidades viviendo con miedo y tristeza. Pues bien, para estos peligrosos cárteles, acabar con la vida de personas inocentes no es algo nuevo. Es una práctica a la que se dedican desde hace mucho tiempo. Los informes revelan que en solo 8 meses, de junio de 2021 a febrero de 2022, bandas de narcotraficantes rivales asesinaron a 44 personas en el estado de Zacatecas y arrojaron sus cadáveres en lugares públicos. Algunas de las víctimas fueron encontradas en un coche en el centro de la ciudad, otras en una carretera y algunas en una zona rural. Estos grupos no tienen corazón y ni siquiera perdonan a su propia gente. Cada año, cientos de personas pierden la vida para mantener sus negocios de narcotráfico. Las guerras entre cárteles suelen tener resultados devastadores. La Huasteca, un famoso destino turístico, fue una vez un lugar tranquilo donde la gente podía relajarse y crear recuerdos maravillosos. Sin embargo, el 10 de junio de 2022 ocurrió algo realmente aterrador. Los cadáveres de 7 hombres fueron encontrados en una zona pública, con terribles heridas que revelaban el brutal trato que habían sufrido. Lo que hace aún más inquietante este incidente es el mensaje dejado por los autores. Como advertencia a los demás, se encontró un inquietante mensaje junto a los cadáveres. Esto es lo que me pasó por trabajar con el Golfo. Firmado por Valles Operación OB, una banda rival que opera en la misma región. Quedó dolorosamente claro que este acto de violencia fue alimentado por una guerra en curso entre 2 despiadados cárteles de la droga. Este incidente ha aterrorizado a todo el mundo, ya que ocurrió en un lugar donde la gente solía sentirse segura y disfrutar de sus vacaciones. Ahora cabe preguntarse por qué estos cárteles cometen actos tan violentos y qué ganan con quitar la vida a la gente y exhibir sus cuerpos en espacios públicos. La verdad es que el acto de colgar cadáveres en lugares públicos tiene un propósito inquietante para estos cárteles. Es una táctica intencionada empleada para infundir miedo y terror entre la población general. Esta muestra de violencia e inhumanidad se ha convertido en parte de su rutina y en una forma de afirmar su dominio. Al exhibir abiertamente los restos de sus víctimas, pretenden enviar un mensaje escalofriante a todo el mundo, que ni la policía, ni las autoridades, ni los cárteles rivales pueden hacer nada para detenerlos. Se trata de un esfuerzo deliberado por crear una atmósfera de impotencia que garantice que su reino del terror quede impune. El miedo que generan estos actos atroces mantiene a las personas calladas y sumisas, lo que refuerza aún más el control de estas organizaciones criminales. Había secuestros a diario, 3, 4, 5 al día. Mataban a gente normal. El impacto de estas manifestaciones públicas no se limita a la conmoción y el terror inmediatos que provocan. Se extiende más allá de las víctimas individuales y sus familias, propagándose por comunidades enteras. Presenciar estas horribles escenas deja secuelas psicológicas duraderas en quienes las presencian. Tengo miedo de que lo encuentren muerto, pero tengo la esperanza de saber pronto qué le ha pasado para poder estar en paz. Numerosos cárteles tienen esta inquietante costumbre de deshacerse de cadáveres en zonas públicas. El cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y el cártel Nueva Plaza, entre otros, son famosos por este tipo de actos. Por ejemplo, en marzo de 2021, el cártel Nueva Plaza, dirigido por el famoso El Cholo, abandonó el cadáver de un policía secuestrado y torturado en un aparcamiento de Zapopan, Jalisco. Junto al cuerpo, dejaron un mensaje acusando al oficial de colaborar con el CJNG. De igual forma, en junio de 2020, colocaron los cuerpos desmembrados de 2 hombres en una bolsa de plástico en un puente de Tlaquepaque, Jalisco, enviando una clara advertencia al CJNG e instándolos a abandonar la zona. Estos incidentes que mencioné son solo algunos ejemplos entre miles de otros. Cabe señalar que el CJNG era un cártel rival del Grupo Nueva Plaza.
el líder del cártel Nueva Plaza, el Cholo, fue en su día un miembro destacado del CJNG, pero se convirtió en su rival en 2017, cuando se separó y formó su propia banda. Esta decisión derivó en acusaciones de traición y robo por parte de El Mencho, líder del CJNG, desatando una violenta guerra por el control territorial y el dominio del mercado en el occidente de México. ¿Recuerdas los casos que compartí antes en los que el cártel de El Cholo asesinaba sin piedad y se deshacía públicamente de las víctimas? Pues bien, el destino alcanzó al propio El Cholo. Sí, han oído bien. Sus antiguos aliados, el CJNG, lo capturaron e interrogaron, dejando su cuerpo envuelto en plástico en el banco de un parque de Tlaquepaque, Jalisco. Las tornas habían cambiado, y el mismo destino que infligió a otros se cebó con él. El Cholo sufrió múltiples heridas de bala y un mensaje relacionado con las drogas fue despiadadamente grabado en su torso con un cuchillo. El impactante mensaje rezaba: «El traidor, el Cholo». Pero el CJNG no se detuvo ahí. Lo llevaron a otro nivel. Grabaron el asesinato de El Cholo y lo compartieron descaradamente en las redes sociales. Fue como una demostración de fuerza y una forma de vengarse de él. Publicaron el vídeo el 18 de marzo de 2021, el día exacto en que las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de El Cholo, cuidadosamente envuelto en plástico en un parque. En ese vídeo, El Cholo confesó haber trabajado con la policía y otros cárteles rivales contra el CJNG. Incluso dijo a sus seguidores que dejaran de apoyarle. Este vídeo corrió como la pólvora por internet, causando mucho revuelo y miedo. Fue impactante ver lo descarado que fue el CJNG, mostrando abiertamente la ejecución y asegurándose de que todo el mundo pudiera verlo. El mensaje sirvió como forma de castigo para el Cholo, responsable de acabar con la vida de personas inocentes. Cabe destacar que el propio CJNG se ha visto envuelto en brutales actos de violencia, incluyendo la exhibición pública de cadáveres de víctimas, buenas o malas. Por ejemplo, en noviembre de 2021 se hizo un inquietante descubrimiento en Zacatecas. 9 cadáveres, semidesnudos y con señales de tortura, aparecieron colgados de un puente a lo largo de una carretera federal. Empezamos desde México, donde la policía ha encontrado 9 cadáveres colgados de un puente en Ciudad de México, junto a una pancarta de un cártel de la droga que amenaza a sus rivales. Aunque podría haber varias razones por las que el CJNG atacó a El Cholo, es importante señalar que sus acciones no pueden ser justificadas o excusadas por ninguna norma moral o legal. Según las autoridades mexicanas, no solo se encontraron 9 cadáveres colgados de un puente en Ciudad de México, sino que se descubrió un 10º cuerpo en el suelo, al parecer caído antes de la llegada de los agentes. Las autoridades iniciaron una investigación, responsabilizando al crimen organizado del trágico suceso. Las autoridades del Estado mexicano han condenado enérgicamente este acto atroz y han tomado medidas inmediatas. Se han desplegado fuerzas de seguridad en la zona para localizar a los individuos responsables de este horrendo crimen y llevarlos ante la justicia. A medida que aumentaban los incidentes en los que peligrosos cárteles se deshacían públicamente de cadáveres, el alcalde de Cuauhtémoc, Francisco Arcos, hizo un sentido llamamiento a los ciudadanos para que dieran prioridad a su seguridad, permaneciendo en casa, a menos que fuera absolutamente necesario salir. Reconociendo la limitada presencia de la policía local, el alcalde Arcos aseguró a la población que atendería personalmente sus inquietudes a través del teléfono de seguridad pública. En un vídeo compartido en Twitter, subrayó su compromiso de estar atento y disponible para responder a sus llamadas. Su dedicación tiene como objetivo proporcionar una sensación de seguridad y tranquilidad a la comunidad en estos tiempos de incertidumbre. En fosas comunes. Uno de los métodos más comunes que utilizan los cárteles para deshacerse de los cadáveres es enterrarlos en fosas, y el número de cadáveres descubiertos en estas fosas le dejará literalmente atónito. Miles de personas han desaparecido, dejando a sus familias en una angustiosa incertidumbre sobre lo que les ha ocurrido. Estas fosas albergan los restos de innumerables víctimas, cuyas historias quizá nunca se conozcan del todo. Te preguntarás que es una forma habitual de enterrar a los muertos, pero ¿sabías que entierran varios cuerpos juntos en una tumba? Suena inquietante, ¿verdad? Pero sí, es verdad. Cuando tienes que matar a cientos de personas cada día, no tienes otra opción. Al enterrarlos a todos juntos, también pueden eliminar cualquier prueba de sus crímenes. De esa manera, matan 2 pájaros de un tiro. Esperan ocultar la identidad de las víctimas y dificultar su identificación por parte de los investigadores. El gran número de cadáveres en estas fosas dificulta aún más la investigación forense, retrasando la justicia para las familias de los fallecidos. Según el gobierno mexicano,
se han topado con más de 3.000 de estos enterramientos ocultos desde 2006, cuando desplegaron al ejército para hacer frente a esos despiadados cárteles de la droga. ¿Y adivina qué? Han encontrado casi 5.000 cuerpos enterrados en ellos. ¿Te lo imaginas? Estos sombríos descubrimientos no se limitan a una sola zona. Están repartidos por estados como Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, lugares prácticamente ahogados por la violencia del narcotráfico. En febrero de 2023, las autoridades desenterraron 31 cuerpos de 2 fosas clandestinas en el estado de Jalisco. Así es, 31 vidas fueron arrebatadas sin sentido y desechadas como basura. Y no es la primera vez que ocurre algo así. En enero de 2020, expertos forenses se toparon con una escena escalofriante cerca de la frontera con Estados Unidos, en Nuevo Laredo. Descubrieron un campo donde los cárteles habían quemado y enterrado a sus víctimas. Estimaron que podría haber cientos, tal vez incluso miles, de restos humanos esparcidos por esa zona. La búsqueda de justicia y de un final para las familias de las víctimas es un camino difícil. La identificación de cadáveres en fosas comunes requiere esfuerzos minuciosos, como pruebas de ADN, registros dentales y el examen de objetos personales. Las familias soportan una espera angustiosa, con la esperanza desesperada de descubrir el destino de sus seres queridos entre el mar de cuerpos sin identificar. Jorge, de 18 años, es uno de los 43 estudiantes universitarios desaparecidos el mes pasado. Su tío dice que su sobrino quería ser profesor para poder mantener a su madre. Todos estamos muy tristes. Cada vez que nos sentamos a comer, nos preguntamos, ¿y Jorge está comiendo? A veces perdemos el apetito. Cuando el abuelo de Jorge tuvo una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, le hizo una pregunta directa y emotiva. Quería saber por qué su nieto, a quien quiere mucho, sigue desaparecido. Utilizó una comparación fuerte para hacer su punto. Le dije, si usted hubiera perdido un hijo, estoy seguro de que en 1 o 2 días la policía lo encontraría. ¿Por qué no pueden encontrar a nuestros hijos? Esta pregunta está en la mente de muchas personas en México y en todo el mundo que esperan y rezan por una respuesta muy pronto. Esta es solo la historia de un niño. ¿Quién sabe cuántas fosas comunes más hay por ahí, esperando a ser descubiertas? Es como una pesadilla interminable para las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos. ¿Puede usted creer que hay más de 100.000 personas oficialmente registradas como desaparecidas en México? Es más que trágico. Y lo que es peor, es que estas familias están abandonadas a su suerte con poco o ningún apoyo del gobierno. Es como si estuvieran luchando esta batalla solos. Espero que me dejen ir a la zona para verlo con mis propios ojos. Tal vez pueda reconocer algo, como la ropa de mi hijo. Eso es lo que espero. El 21 de mayo de 2020 ocurrió algo verdaderamente trágico en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se trataba de una joven llamada Nayeli Rodríguez, quien en ese entonces tenía apenas 19 años de edad. Nayeli desapareció y fue vista por última vez en la zona sur de Los Ángeles a las 8:30 de la mañana de un jueves. La familia de Nayeli Rodríguez se llenó de desesperación y pidió ayuda al público para encontrar a su querida hija. Describieron a Nayeli como una joven trabajadora y responsable. También dijeron que ella planeaba regresar al colegio comunitario en el otoño y trabajar para mantener a su familia vendiendo cosas en estacionamientos en el sur de Los Ángeles. Nunca había desaparecido antes y solo salía de casa durante unas horas cada vez. Nayeli también era muy activa en las redes sociales, manteniéndose en contacto con familiares y amigos en México y en su localidad. Sin embargo, sus cuentas en Internet han estado inactivas desde el 21 de mayo, lo que su familia considera inusual y hace que su repentina desaparición sea aún más preocupante. Durante una rueda de prensa, sus familiares hicieron una emotiva petición para que volviera sana y salva. Con lágrimas en los ojos, la hermana de Rodríguez se dirigió directamente a Nayeli. Nayeli, si estás viendo esto, por favor, llámanos, lo que sea, pero vuelve a casa. Las autoridades pidieron ayuda al público para encontrar a Nayeli Rodríguez. Buscaron diligentemente, sin dejar piedra sin remover en sus esfuerzos por encontrarla. También se pusieron en contacto con los familiares de Nayeli, tanto a nivel local como en México, para recabar cualquier información que pudiera ser útil. Por desgracia, incluso después de una búsqueda exhaustiva, las autoridades no consiguieron localizarla. Pero la pregunta es, ¿a dónde fue Nayeli? Sorprendentemente, fue secuestrada a punta de pistola por hombres armados. A pesar de estar en peligro extremo, la niña demostró una inmensa valentía y presencia de ánimo. Durante su secuestro, consiguió utilizar su teléfono inteligente para retransmitir en directo su cautiverio en Facebook, con la esperanza de que sus amigos, o cualquiera que viera el vídeo, la ayudara. Suplicó ayuda
y pidió urgentemente que se pusieran en contacto con la policía en su nombre. Durante el vídeo, Nayeli reveló detalles importantes sobre sus captores, describiendo su vehículo y el lugar donde la habían secuestrado. Hizo todo lo posible para que alguien pudiera encontrarla y poner fin a su calvario. A pesar de sus valientes esfuerzos, no pudo escapar de las garras de la organización criminal. Su vida se truncó y las esperanzas de ser rescatada se hicieron añicos. 2 días después de su secuestro, su cuerpo sin vida fue descubierto en una fosa común junto a otras 6 víctimas. Nayeli hizo todo lo que pudo en ese momento para salvar su vida, pero, por desgracia, las autoridades no pudieron ayudarla y fue brutalmente asesinada y enterrada por los miembros del cártel. Los brutales asesinatos de los cárteles no acabaron ahí. El descubrimiento de las fosas comunes fue provocado por un valiente conductor de autobús que consiguió escapar de sus secuestradores el 1 de abril de 2011. Corrió hasta un puesto de control militar y contó lo sucedido a los marines. Siguieron sus indicaciones y encontraron uno de los ranchos donde el cártel de los Zetas había enterrado a sus víctimas. El cártel de los Zetas es una despiadada organización criminal conocida por su brutalidad, que utiliza tácticas como la tortura y los asesinatos en masa para intimidar a sus enemigos y a la población. Han sido responsables de varias fosas comunes en México, donde han arrojado los cadáveres de sus víctimas, entre las que se encuentran miembros de bandas rivales, fuerzas de seguridad, periodistas, activistas y civiles inocentes. El 6 de abril de 2011 exhumaron 59 cadáveres de 8 fosas. También detuvieron a varios sospechosos y rescataron a 5 rehenes. Al continuar su investigación, encontraron más ranchos y más fosas comunes en San Fernando. Para el 7 de junio de 2011, habían recuperado un total de 193 cadáveres de 47 fosas. Pero eso ni siquiera es el final. Ese mismo año, el cártel de los Zetas arrojó 35 cadáveres en una transitada avenida de Veracruz. Lo hicieron como mensaje a sus rivales, queriendo mostrar su poder e intimidar a los demás. Las víctimas eran miembros o socios de cárteles rivales y habían sido torturados y asesinados. Fue un acto espantoso y aterrador que puso de relieve la naturaleza violenta de las guerras entre cárteles y los peligros a los que se enfrentan quienes participan en el tráfico de drogas. Más tarde, en 2017, las autoridades descubrieron más de 250 cráneos en una fosa común cerca de Veracruz, donde varios cárteles han luchado por el control de las rutas de la droga y el territorio. Pero, ¿cómo llevó a cabo el cártel de los Zetas estos atroces actos? Para secuestrar y asesinar a los pasajeros de los autobuses en San Fernando, el cártel de los Zetas utilizaba una red de personas que les ayudaban a identificar y capturar a las víctimas potenciales. Algunas de estas personas eran conductores de autobús, vendedores de billetes, agentes de policía y funcionarios locales que trabajaban para el cártel o se veían obligados a ayudarles. Los Zetas utilizaban diferentes métodos para seleccionar a sus víctimas en los autobuses. Pedían documentos de identidad o pasaportes y seleccionaban a inmigrantes o extranjeros. También pedían números de teléfono o direcciones y elegían a víctimas que no tuvieran familia o contactos en México. En ácido. Hasta ahora, puede que te hayas encontrado con información algo más fácil de comprender. Pero lo que voy a contarte ahora es el método más peligroso utilizado por los cárteles. En sus esfuerzos por mantener ocultos sus crímenes, estos cárteles utilizan a veces un método inquietante: disolver a sus víctimas en ácido. Esta infame técnica utilizada por estos cárteles también se llama el guiso. Aunque el guiso suele asociarse a una comida deliciosa, el que preparan los miembros de los cárteles dista mucho de ser apetitoso. Para crear este horripilante brebaje, llenan un gran barril con agua y ácido sulfúrico concentrado, lo que hace que hierva y suelte un líquido peligrosamente caliente. Una vez listo, sumergen a sus víctimas en el guiso mientras aún están vivas. Luego las remueven durante horas hasta que solo queda grasa, piel y huesos. Arrojan los restos a fosas, barriles o cañones o los queman con gasolina. Esta forma de torturar y matar a las víctimas es extremadamente dolorosa y conduce a una muerte lenta y agónica. No solo es horripilante, sino también peligrosa, ya que el ácido puede causar quemaduras graves o explosiones. Una de las razones por las que estos cárteles utilizan este método extremadamente duro es para mantener sus crímenes en secreto y no dejar rastro del asesinato. Al destruir las pruebas, evitan ser identificados o vinculados a los asesinatos. También impiden que las familias de las víctimas encuentren una solución o justicia. De este modo, pueden continuar con sus actividades ilegales sin temor a represalias ni a ser procesados. Aparte de estas razones, puede haber otro motivo para hacerlo: ahorrar espacio y tiempo en comparación con la excavación de fosas
o la búsqueda de otros métodos de eliminación. Sea cual sea la razón, es una forma cobarde y cruel de eliminar a sus enemigos y silenciar a sus críticos. Aunque se desconoce el creador exacto de este método, algunos miembros del cártel se han hecho famosos por emplearlo. Uno de ellos es Santiago Meza López, antiguo miembro del cártel de Sinaloa. López, también conocido como El Pozolero, confesó haber matado y liquidado a más de 240 personas durante su participación en el cártel. Se dice que se ganó su apodo porque se encargaba de cocinar vivas a sus víctimas. Imagínense la frecuencia con que se producía este espantoso acto cuando se sabe que el cártel llegó a instalar un sistema de drenaje especial para deshacerse de los restos disueltos en un lugar remoto. Era un proceso bien pensado el que seguían. Cuando se le preguntó por los pasos que siguieron y las precauciones que tomaron, el pozolero compartió algunos detalles escalofriantes. Dijo: «Era el demonio trasladar los restos humanos porque pesaban mucho. Después de limpiarlo todo, guardamos los barriles. También lavamos el desagüe con agua caliente porque los restos se pegaban a las tuberías». Resulta inquietante pensar en el nivel de planificación y esfuerzo que se invirtió en esta horripilante práctica. El pozolero también reveló que una vez expresó su deseo de dejar de hacer estas cosas terribles, pero el cártel fue inquebrantable en su insistencia. Afirma que nunca mató directamente a ninguna de las víctimas. Resulta inquietante oír que incluso había normas para no disolver los cadáveres de mujeres y niños, como si existiera algún retorcido código de conducta dentro del cártel. No olvidemos que el pozolero ganaba la impresionante cifra de $600 a la semana durante su tiempo en el cártel. Era una cantidad considerable de dinero que le permitía permitirse casi cualquier cosa que deseara. Alcanzó una fama inquietante en el mundo de los cárteles. Sin embargo, su horripilante paso por el cártel de Tijuana terminó abruptamente en menos de un año, tras su detención en 2009. En enero de 2009, las autoridades mexicanas recibieron una denuncia anónima que les llevó a localizar a El Pozolero. Cuando los agentes llegaron al lugar donde se encontraba, lo descubrieron revolviendo algo que desprendía un olor horrible. Estaba muy ebrio y hablaba arrastrando las palabras. Curiosos por el brebaje, los agentes le preguntaron, y el pozolero afirmó que solo era una sopa de marisco. Pero seamos realistas. Todos sabemos que lo que estaba removiendo no era una sopa de gambas al uso. Fue detenido en Tijuana, y su caso conmocionó al mundo y reveló los horrores de las guerras del narcotráfico en México, donde miles de personas han desaparecido o han sido asesinadas por los despiadados cárteles. Tras su detención, el pozolero tomó la decisión de confesar. Dijo a los detectives que había disuelto unos 300 cadáveres. Sin embargo, se cree que la cifra real es mucho mayor, superando el millar. Con el pozolero entre rejas, la policía continuó su investigación y descubrió un horripilante lugar de enterramiento conocido como el Gallinero. En total, 250 kilogramos, o 500 libras, de huesos y restos fueron descubiertos en el sitio en 2017 en Tecate. En 2012, el pozolero fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Durante su juicio, afirmó que no era un narcotraficante, asesino o monstruo. Afirmó que era simplemente un hombre que hacía su trabajo para un cártel que no aceptaba un no por respuesta. También admitió que utilizaba guantes y máscaras para protegerse de los peligrosos productos químicos que intervenían en su horripilante trabajo. Sin embargo, confesó que sus acciones le pasaron factura mentalmente. También dijo que sufría pesadillas y alucinaciones como consecuencia de lo que había hecho. En tono compungido, expresó su deseo de buscar el perdón de las familias de sus víctimas y de la sociedad en su conjunto. Se plantea la cuestión: ¿estaba su vida realmente en peligro si dejaba su trabajo? ¿O solo estaba obteniendo una retorcida satisfacción de todo ello? ¿Qué opina usted? Sorprendentemente, el pozolero no es el único implicado en la disolución de cuerpos. Según Víctor Clark Alfaro, del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, hay otros que se dedican a esta horrible práctica. Es impactante darse cuenta de que este método está más extendido de lo que pensábamos. Otra persona involucrada en la violencia de los cárteles es Cristian Palma Gutiérrez, un rapero mexicano conocido como QBA, quien fue arrestado en 2018 por su participación en el asesinato de 3 estudiantes de cine que fueron secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación. QBA admitió que el cártel lo contrató para disolver los cuerpos de las víctimas usando ácido, que obtuvo en una ferretería en recipientes de plástico. Confesó que se deshizo de los restos en un desagüe cercano a su casa. Ya lo había hecho varias veces y le pagaban 3,000 pesos o $160 a la semana por sus servicios. Curiosamente, QBA era un rapero popular con casi 125,000 suscriptores en su canal de YouTube.
Sus vídeos musicales eran conocidos por su contenido violento y gráfico, con armas, drogas y sangre. Dijo que tenía miedo del cártel y que no conocía los nombres ni las caras de las personas a las que había disuelto. Dijo que lamentaba lo que había hecho y que esperaba que Dios le perdonara. También dijo que estaba influenciado por el entorno violento en el que creció y que quería escapar de la pobreza y alcanzar la fama a través de su música. Dijo que lamentaba su implicación en el asesinato de los estudiantes de cine y que desearía poder volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas. También era amigo de otro rapero llamado Omar Burgos, trágicamente asesinado por el cártel en 2017. QBA se enfrentaba a graves cargos de secuestro agravado y estaba a la espera de juicio, con una posible condena de hasta 140 años de prisión si era declarado culpable. A pesar de su implicación, expresó remordimiento por sus actos y admitió tener miedo del poder y la influencia del cártel. El país estaba furioso y disgustado por lo ocurrido a los estudiantes. El candidato a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, tuiteó: "No hay palabras para describir lo que se siente cuando el crimen organizado nos arrebata a un niño de nuestros brazos. Nos roban una parte de nosotros". El cineasta, Guillermo del Toro, tuiteó: "No hay palabras para expresar la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo es aterrador". Calderón y otros han estado usando el hashtag "No somos 3, somos todex", que se traduce como "No son 3, somos todos". ¿Qué opinas del incidente? Aunque algunos de los autores afirman haber seguido órdenes de altos cargos del cártel, es posible que nunca se conozcan del todo los verdaderos motivos y el origen del guiso. Es un horrible testimonio de la naturaleza brutal de la violencia de los cárteles y de hasta dónde están dispuestos a llegar para infundir miedo y mantener el control. Gracias por ver este vídeo y consulta estos vídeos en tu pantalla para ver más contenidos fascinantes.